No suelo hacer esto, pero este mensaje que leí noté mucha angustia y creo yo que nos puede aportar mucho a la comunidad. Dice, hola doctor, ¿es importante o no dar un diagnóstico? Ya sea de trastorno límite, de TDA o cualquier otro trastorno de personalidad. Yo me di cuenta que tengo una personalidad rígida y no tolero los cambios. Y si una persona me agrada, lo cual es bastante raro, me obsesiono con la persona y comienzo a buscar toda la información posible de lo que hace y sus gustos. Ayer vi a una psicóloga nueva, lo cual me cayó muy mal. Y siento rechazo solo por ser alguien nuevo. Me dijo que no sirve de nada dar un diagnóstico, que una persona no es un diagnóstico. Yo quisiera saber qué es lo que tengo. Tuve una fuerte crisis de llanto, no pude hablar y antes de irme, esa psicóloga me abrazó y sentí horrible. Ella fue amable, pero lo único que presté atención fue a su cara y expresiones. También me cambiaron de psiquiatra y eso fue un detonante, ya que siento un excesivo cariño hacia él. No soporté ver gente nueva y me sentí abandonado por mi doctor. ¿Usted cree que no es necesario dar un diagnóstico a sus pacientes? Se viene video largo, pero creo que vale mucho la pena que te quedes hasta el final. Creo yo que es un error. Tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que se den cuenta que existen disciplinas de la salud que son diferentes unas a las otras. Quienes trabajamos a nivel psicológico a veces cometemos el siguiente error. Tenemos técnicas que nos enseñaron en nuestra formación A, después B, pero en ocasiones esa técnica no puede ser llevada a cabo tal cual. ¿Por qué? Porque tienes enfrente a una persona y esa persona te está comunicando a ti algo que tal vez te esté diciendo que el camino no es ese. Hay formas más inteligentes de comunicar lo mismo. Estamos partiendo de que la chica está con una nueva psicóloga. No puedes iniciar invalidando un diagnóstico. Da oportunidad. Estoy seguro que va a llegar el momento en que puedas tú comunicarle el por qué contigo no tiene utilidad el diagnóstico. Y puedes utilizar algo como esto. Me he dado cuenta que a lo largo de lo que te he venido tratando, el diagnóstico muchas veces hace que pienses que no existe posibilidad de un cambio, pero recuerda que también existen los aprendizajes y tu diagnóstico también se basa en aprendizajes. Entonces, si modificamos esos aprendizajes, claro que estas conductas se pueden modificar. Entonces te das cuenta lo dimensionalmente diferente de la invalidación a una validación, a una reflexión y a una comunicación. Después, si eres sumamente estratégica o estratégico dirás, pero entiendo que a tu psiquiatra le ayude el utilizar diagnósticos porque él en base a esos diagnósticos te tiene que dar un tratamiento. Creo que uno de los principales errores radica en lo siguiente. Como saben, yo estudié psicología y me daba cuenta que en la práctica muchos compañeros tomaban de manera estricta la técnica, que es decir, una serie de pasos que llevan a un resultado. Pero en varias ocasiones me daba cuenta que eran sumamente inflexibles en querer aplicar la técnica tal cual, sin darse cuenta que el proceso terapéutico es dinámico. Es decir, que con la información que te brinda tu paciente en el momento de la consulta, puede estar diciéndote que el camino no va por ahí. Y entonces tienes tú que, una de dos, generar una modificación de esa técnica con otras técnicas o descartar esa técnica, empezar a adquirir más información para utilizar una técnica a la medida. Y esto es particularmente importante en personas autistas, TDAH, altas capacidades, porque tienes que reconocer que hay un estilo diferente
de sentir, de procesar, de analizar. Entonces, si tú no comprendes esa parte, terminas invalidando y utilizando técnicas que particularmente resultan inútiles. Por lo tanto, si partimos de esa realidad, por supuesto que tienes que tener una actitud más receptiva porque ya tienes esa limitación. Y la única manera de compensar esa limitación es profundizar sobre esa área del conocimiento para que empieces tú a generar adaptación de esas técnicas. Porque sí, si tienes una maestría en algún área de la psicología, por supuesto que el conocimiento de la epistemología puede hacer que modifiques en algún porcentaje alguna técnica porque consideras que te es más útil. Y es por eso que muchos psicólogos en algún momento de su vida pueden desarrollar una técnica propia de ellos para intervenir en determinada población, porque el conocimiento está en continua transformación. Y es que tenemos que aceptar que es más fácil guiarnos por técnicas, porque al final en mi cabeza tengo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Pero el hecho de que una circunstancia esté indicándome que no va por ahí, por supuesto que me exige a mí tener más capacidad para modificar en ese instante la técnica que estoy utilizando, porque esa anticipación que previamente había hecho tras el análisis del caso resultó errónea y me exige modificarla. Y como sugerencia, yo diría que está prohibida la invalidación. Prohibidísima a nivel terapéutico, no tiene una utilidad la invalidación. Ejemplo de ello es que está mal que veas todo negativo, es que no está bien que veas todo tan negro. ¿Qué tal algo como, por alguna circunstancia, aprendiste a ver las cosas de manera oscura y negra? Tenemos que averiguar cómo aprendiste a hacer eso. ¿Te das cuenta lo extremo de una intervención y de la otra? ¿Cómo comunicas lo mismo sin invalidar? Creo que el dar un diagnóstico no está mal y no está bien. Creo que la información de un diagnóstico tiene utilidades en ciertas circunstancias. Es decir, si sabemos utilizar bien ese diagnóstico para intervenir, puede ser de ayuda. Pero si lo utilizamos como hizo esta psicóloga, resulta contraproducente y el mismo paciente lo experimenta. Así que mucho ojo.